Bienvenidos a la breve meditación de la poderosa palabra de Dios para este día, con el Padre Luis Guillermo García, desde la parroquia de Cristo Rey, en Manizales, Colombia. Semana, en este miércoles, celebramos una fiesta litúrgica muy especial. A propósito de estar en el mes de la Biblia, la semana entrante es nuestra semana bíblica en la Iglesia Católica. Celebraremos la fiesta de San Jerónimo, patrono de todos los estudiosos de la Biblia, quien nos enseña que desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Ya tendremos tiempo de meditar al respecto. Hoy, a propósito, celebramos la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. Le pedimos al Señor entonces que nos regale su gracia, su presencia, que nos envíe su Espíritu Santo, que nos ilumine el camino, que con la palabra siempre nos lo enseñe todo y mueva nuestro corazón para hacer todo y solo aquello que Él espera de nosotros. Vamos a meditar precisamente el texto en el Evangelio de San Mateo, que nos recuerda ese momento histórico concreto en que este personaje es llamado a dejar su vida de pecado, seguir al Señor y convertirse en ese gran anunciador del reino. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. Jesús se fue de allí y vio a un hombre que se llamaba Mateo, sentado en la oficina de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, mientras Jesús estaba sentado a la mesa en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores vinieron y se sentaron con él y sus discípulos. Al verlo, los fariseos preguntaron a los discípulos de Jesús: ¿por qué su maestro come con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Lo oyó Jesús y les dijo: no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Entiendan bien lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Cuando hemos celebrado las fiestas de distintos santos en la liturgia de la Iglesia, en este espacio de la poderosa palabra, yo les he dicho que a mí me gusta mucho una frase de un canto de esos, digamos, tradicionales de nuestra Iglesia, muy bonito, que dice: si los santos pudieron, ¿por qué yo no? Si los santos pudieron, ¿por qué yo no? Y lo traemos a colación por lo que es la vida de San Mateo. Lo acabamos de escuchar. San Mateo, el gran apóstol y el gran evangelista. Ya vamos a decir por qué gran apóstol y gran evangelista. Pero ese gran santo, ese santo puesto como ejemplo, era un pecador. Cuando conoció al Señor Jesús, era un pecador. Hacía algo que allá en su tiempo era visto como un pecado público. Sin embargo, el Señor lo llama. Entonces miremos primero eso. Cuando el Señor dice que no vino a llamar a los justos sino a los pecadores, Él llama al que está por el camino equivocado. ¿Para aplaudirlo y que siga en su camino equivocado? No, para que enderece el camino, para que deje la vida de pecado, para que corrija y para que vaya por el camino recto. Muy bonito eso, lo primero. Lo segundo, también es importante ver la respuesta. Aquel hombre que estaba involucrado en una vida de pecado no le dijo: no, Señor, pero es que yo soy un gran pecador y tú diciéndome que te sigan. Después yo voy a tratar de dejar el pecado y después te sigo. No, inmediatamente. El Evangelio no dice más. Dice muy claro y muy concreto. Jesús le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió, sin más cuentos, sin más vueltas. La palabra del Señor, la invitación es clara y contundente: sígueme. Y aquel hombre pecador hasta ese momento se levantó de su pecado y siguió al Señor, y lo llevó a su casa y se sentó a comer con él, y fueron sus amigos que también eran pecadores, y todos terminaron convertidos, porque cuando experimentamos el amor y la misericordia de Dios es así. No nos tienen que echar más sermones, no nos tienen que regañar, simplemente experimentar el amor y la misericordia del Señor es suficiente
para que nos duela nuestro pecado y para que queramos alejarnos de él. Y este hombre, a quien Jesús llama siendo un pecador y se levantó y se fue con el Señor, se convirtió en el gran apóstol. Ya lo hemos meditado nosotros aquí, lo que significa apóstol. Apóstol significa enviado. Mateo conoció al Señor, se enamoró de él, quiso siempre estar al lado del Salvador y luego fue a anunciarlo, fue a llevar el mensaje, fue a hablar por todas partes de lo que estaba viviendo en su vida. Y además de eso, evangelista. Dios le dio la gracia, el Espíritu Santo lo iluminó y dejó por escrito un evangelio que más que una biografía de Jesús es el relato de sus palabras y de sus acciones con un mensaje de fondo, que es el mensaje de salvación. Podríamos quedarnos hablando aquí, como ustedes se dan cuenta, nos entusiasmamos hablando de estos personajes que tienen que ver con toda la historia de nuestra salvación, pero quedémonos hoy con un mensaje muy claro. El Señor, así como a Mateo, nos llama a nosotros, con nuestros pecados, con nuestros errores, con nuestras equivocaciones. También a ustedes y a mí nos dice, ven, sígueme. ¿Qué tenemos que hacer? Como Mateo, levantarnos inmediatamente, seguir al Señor, tomar la opción definitiva por Él, seguirlo, amarlo, escuchar su palabra, dejar de lado el pecado, todas aquellas realidades adversas de nuestra vida y llevar un camino recto, un camino derecho. Cuando el Señor insiste que no llama a justos sino a pecadores, el ejemplo claro es Mateo. No para que sigan el pecado, sino para que se convierta y viva, para que salga de esas situaciones de pecado. Pidámosle hoy nosotros al Señor por intercesión de San Mateo que nos ayude a ser apóstoles, a anunciar el reino, a buscar nuestra propia conversión y a cada día tratar de estar más cerca del Señor. Señor Jesús, gracias porque nos das el ejemplo a través de estos personajes bíblicos. Gracias por todo lo que haces en nuestra vida. Y hoy te pedimos por intercesión de San Mateo que nos ayudes a dar una respuesta de seguimiento, de obediencia, de ir siempre tras de ti para anunciar tu palabra, para anunciar tu reino, para dejar de lado nuestro pecado. Hoy llénanos de tu poderosa bendición, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Oramos por ustedes. Hoy ponemos a San Mateo como nuestro intercesor. Los queremos mucho. Solo Dios basta.